Ahora ya recibimos en este estudio a Edwin Bedoya, vicepresidente de la Central Sindical CEDOCUT, parte del Frente Unitario de Trabajadores, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Quiero darle la más cordial bienvenida. Lo hemos invitado por un tema en particular, pero por la coyuntura, Edwin, quiero empezar preguntándole cuál es su sentir, su opinión, su criterio de lo que tenemos en el país ahora con las últimas horas, muy en particular en la ciudad de Quito, ya con coches bomba, que solamente veíamos estos escenarios en Colombia, en México, por los cárteles que están operando en estos países hermanos, pero acá en la capital vimos ayer en la noche y una en la madrugada de estas explosiones que ponen zozobra al Ecuador. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, muchas gracias por la entrevista, licenciado Jorge, a todos quienes nos observan por este medio digital importante, porque nos han permitido también tener voz a los que no somos escuchados. Hace unas 2 semanas estuve conversando vía telemática con compañeros de las centrales de Colombia y un poco hablábamos de lo que fue Colombia en el narcotráfico en la época más dura. Con Pablo Escobar. Y nos decían, ustedes van a entrar en una etapa, si no se controla, en que hasta los dirigentes sindicales, por haber denunciado cualquier cosa, cualquier anomalía de alguna gran empresa, estas empresas acostumbradas a contratar en Colombia, muchas de estas para callar a los dirigentes sindicales o para que no hagan ninguna acción. Entonces, es tan peligroso que nosotros cuando vemos, y hasta ahora también el tema de la toma de las cárceles por parte de las personas, los PPL que se les conoce, y vemos cuando ingresa la policía y los militares y encuentran todo este tipo de armas, de comodidades, de microempresas dentro de la cárcel, cobros, o sea, una serie de irregularidades. Cada pabellón era dueño de una pandilla. Cuando vemos esto y ingresan los militares, vemos que uno supone que ya se acaba. Pero vemos que continúa hasta recién el día de ayer, no sé, anteayer, en la cárcel de Turín se tomaron nuevamente y secuestran a los guardias. Guías. O sea, no se ha acabado para nada el tema de la inseguridad y, claro, uno asume que todavía el control de la delincuencia continúa. Entonces, todo lo que está pasando, la muerte de Villavicencio, la muerte del alcalde de Manta, vemos que la policía o no da pie con bola o no quiere dar pie con bola. ¿O es parte de, dice usted? Hay una denuncia del Departamento de los Estados Unidos que habla de los narcogenerales. Usted acuérdese de los narcogenerales. ¿Y eso quedó ahí? Acuérdese también de la acusación que decía el ministro Zapata, que iba a dar nombres en las elecciones anteriores, de las elecciones locales, que iba a dar nombres de personas que están involucradas, de políticos, pero queda en eso. Cuando uno ve el tema de los jueces y la fiscalía dice que sale a investigar el tema de los jueces, y está bien, pero ¿y lo otro le dan la misma celeridad o hay intereses políticos, económicos y de corrupción que no se quiere destapar? Entonces uno, a veces digo, hasta uno da miedo de hablar lo que le estaba hablando, porque capaz que dicen, este sabe algo y vamos a darle. ¿Y actualmente usted ha sido objeto de amenazas, de alguna cosa que le signifique que le van a interceder, alguna cosa? Mire, uno no está libre de lo que pueda hacer, porque uno sabe que el rato menos pensado viene un delincuente y puede hacerle algo, y puede ser de delincuencia común, o puede ser de delincuencia organizada, o puede ser ya premeditado. No se sabe, pero no se está tranquilo. Claro. Y lamentablemente cuando personas como nosotros, los dirigentes, denunciamos, es porque denunciamos cosas que están sin respuesta de parte del Estado. Y cuando no hay respuesta de parte del Estado, se empieza uno a dar cuenta que las instituciones que supuestamente protegen al ciudadano, que dictan justicia, que protegen, ya uno los ve hasta con miedo. Entonces, claro, la infiltración que tiene la corrupción, el narcotráfico comprobado dentro de la policía, dentro de las Fuerzas Armadas,
el tema del cuñado del presidente, que ahora está en un concurso para poder ganar esta licitación en una de las empresas del Estado, después de haberse involucrado en este tema de la muerte de Cherres, que quedó también sin investigación, no se sabe nada. Entonces, el tema de la impunidad de la muerte de Fernando Villavicencio, o sea, falleció Fernando Villavicencio y no sabemos nada. Habían cogido ya a los responsables y hasta ahora no se sabe cuáles fueron. Y ella fue internacional, hechos. Y claro, entonces sí preocupa que en un país donde ya internacionalmente han mencionado incluso cuáles pueden ser los móviles que se leen en la prensa, aquí el Ecuador no diga nada, la Fiscalía no diga nada. Claro, hay información de Colombia. Claro, y salta, por eso digo, o sea, y salta y prioriza una pelea entre los dos, tanto en la Corte Nacional, Consejo de Judicatura, que digo que no está mal. Pero ¿dónde están los otros casos que también necesitan la misma celeridad de la Fiscalía? O sea, aquí tapamos cada escándalo como cortina de humo. Claro, entonces no se puede entender este tipo de manejos de priorización de uno y dejar de lado otras cosas. Entonces sí preocupa el tema de inseguridad. Como le digo, no vemos que hay un avance, esto significa un retroceso. Llegar ya al tema de coches bombas aquí cerca de su estación. Sí. Entonces, ahí uno se ve, dice, ¿dónde está inteligencia de la policía que venían supuestamente ya sondeando el tema de las pandillas? O sea, ¿dónde está? Vemos a la policía escoltando una manifestación de los lobos, me parece, o de los tiguerones, porque movieron a Fito a otra cárcel, escoltados los delincuentes por la policía en una protesta. O sea, y con armas. O sea, ¿dónde se ha visto este tipo de cosas? Uno cuando sale una manifestación, la policía lo reprime. Sí. Pero este tipo de aspectos, vemos que hay una podredumbre en las instituciones que están encargadas en todas las instituciones del Estado. ¿Y eso se podrá arreglar con el cambio de gobernante? ¿Qué dice usted? A mí me parece que es duro, porque no es solo el cambio de gobierno, sino es toda una, yo lo decía la vez anterior, toda una voluntad política de sentarse todos los actores a poder viabilizar una gobernanza adecuada, sea cual fuera el gobernante, pero que haya voluntad política, no que voy a entrar para poder afianzarme en el cargo, para poder afianzarme en el de los 2025, o para poder tapar las fechorías de los otros gobernantes de mi partido que fueron sentenciados. O sea, si entro con esa visión, entonces lo del pueblo queda a un lado. Lo de la impunidad y la de la corrupción quedará a un lado. Utilizar a los delincuentes, a los asesinos para contratar y matar a personas que puedan estar denunciando, o sea, ya se convierte en un hecho casi normal aquí en el país. Y que como saben que queda en la impunidad, yo veía ayer se habían cogido como a 6 personas, y de estas 6 personas ya habían sido cogidos presos anteriormente. Ya tenían antecedentes. Entonces, y ya fueron capturados y después les soltaron nuevamente. O sea, que eso no es nuevo aquí, que lo suelten inmediatamente. Eso ya se vuelve como normal. Ajá. Entonces, claro, el pueblo ecuatoriano, el normal de los mortales, dice, bueno, pues, y ahora, hasta si denuncio me matan, si no denuncio igual me van a matar, porque una bala perdida uno no está libre. Entonces, todo este tipo de cosas sirve ¿para qué? Si los delincuentes de este tipo, de este calibre, empiezan a cometer fechorías y no hay una respuesta firme de parte del Estado, entonces los delincuentes, digamos, los menores, empiezan a asumir también que hay una libertad de robo, una libertad de delinquir, y va a pasar eso. Cualquier delincuente común va a volverse a robar sabiendo que cualquier rato pueden salir como libres. Ahora, Edwin, quiero concatenar esto de la inseguridad y del escándalo que tapan las otras cosas que también son importantes en el tema de privatizar el sector eléctrico. Esto, por ejemplo, de la inseguridad está poniéndose en primer plano, y lo de la privatización de las empresas eléctricas que se pretende por parte de este gobierno está pasando a segundo plano. Entonces, la lógica dice que les está funcionando la estrategia. Bueno, ahí yo creo que hay una política de mala fe, una política
de un gobierno que no ve la realidad del país y que no prioriza la situación del país, cuando tenemos que priorizar el tema de seguridad. Por un ladito se está trabajando el tema de las privatizaciones, el tema de las empresas estatales, deteriorando las empresas estatales, proyectos de fideicomiso que ya se están dando. De alguna manera yo conversaba con algunos compañeros de la empresa eléctrica y me decían que ya están ejecutando algunos temas de servicios, casi privatizando, subcontratando. Entonces eso ya preocupa, y más aún cuando, a pesar de que el municipio de Quito y me parece que el Consejo Provincial de aquí de Pichincha ya no dieron paso a esta pretensión del fideicomiso, igual lo hice, creo, me parece, el Azuay, pero aún así, yo digo, uno si bien dice que el que respeta la ley, diría, bueno, hasta aquí nomás, o sea, hay un descontento, ya lo dejo para el próximo gobierno. Pero sigue caminando. Pero sigue caminando los procesos, es decir, y empiezan ya a aparecer contratos por ahí de cotizaciones de barcazas, de contratación de empresas privadas generadoras de electricidad. Entonces, todo ese tipo vemos que hay una mala fe, una intencionalidad del gobierno de no priorizar las causas, como son el tema del empleo, el tema de la seguridad, para irse apropiando de ciertas cosas y dar prioridad a este tipo. Pero depende, Edwin, de los accionistas de las empresas eléctricas, que son municipios también, prefecturas, y como usted dijo ya, Edwin, hay pronunciamiento como el municipio de Quito, pronunciamiento del CONGOPE, de las prefecturas de manera general. ¿Eso no frena las cosas? Bueno, de alguna manera debería frenar, pero como le menciono, ya el cambio, incluso nos decían que algunos gerentes están renunciando, les han pedido las renuncias. Entonces, cuando hay este tipo de movidas es porque quieren poner gente que pueda empezar a facilitar estos procesos de privatización. Claro, nosotros vamos a salir a las calles a protestar, pero el tema de los municipios tiene que ser una posición conjunta, en firme. Yo creo que con Agopare, las instituciones que están, la AME, deberían tener un pronunciamiento conjunto, no solo el municipio de Quito, el municipio de La Azuay, o el Consejo Provincial de La Azuay, o el Consejo Provincial de aquí de Pichincha, sino tiene que haber un pronunciamiento de todas las alcaldías, porque nos están robando, y esa es la palabra correcta, nos están robando el patrimonio de los ecuatorianos para hacer ricos a unos cuantos. Pero expliquemos un poco cómo funcionaría este robo a través de un fideicomiso, porque la gente dice, ¿cómo nos pueden robar a través de un fideicomiso? Bueno, el fideicomiso se puede dar en varios aspectos, para compras inmobiliarias, terrenos, es decir, objetos. Se puede dar, pero en el tema de los recursos estratégicos, la Constitución lo prohíbe. O sea, la Constitución menciona que son recursos estratégicos y que no pueden privatizarse bajo ningún esquema, que pueden haberse alianzas privadas para contratar el tema de los servicios, pero no pueden privatizarse. Y lo que se han inventado es varias palabras o terminología jurídica, como el tema de la monetización, la subcontratación, pero la concesión. Pero estos son temas de privatización porque se traslada la tarea que tiene el Estado a una tercera empresa. Entonces, si yo, empresa privada, voy a invertir supuestamente, porque tampoco están invirtiendo. Conversamos con los compañeros, decíamos, nosotros estamos ya tejiendo las líneas para esta población, estamos poniéndole nuevo. Es decir, nosotros les estamos, con plata de los ecuatorianos, con dinero del Estado, estamos construyendo, viabilizando una red eléctrica óptima, para darle a un administrador que viene solo a administrar, y él va a decidir si se tiene que subir los precios de la energía o no. Es decir, y más que sí se van a subir, porque la administración privada lo que busca es el lucro. Entonces, este es un servicio que brinda el Estado y tiene que estar subsidiado como lo menciona la Constitución, y me parece que esto rompe el principio de constitucionalidad que como deber del Estado lo tiene. Entonces, a mí me parece que este tipo de aspectos va a hacer que se encarezca el costo de la energía y todos los servicios que están a su disposición, es decir, la distribución, la generación y la contratación, incluso, como le digo, ya se oye el contrato de las barcazas. Pero el otro aspecto es que se prioriza, es decir, por decirle, en un mes sacamos, qué sé yo, $100,000. Se prioriza primero el pago a la empresa privada,
y después de lo que sobre, veremos si es que sobra para el mantenimiento de las redes, para el mantenimiento y transporte, es decir, el Estado sigue gastando y va a recibir un ingreso mínimo y la empresa privada se va a llevar toda la utilidad. Todos los recursos va a este fideicomiso y de ahí se reparte, en otras palabras. Y ahí se reparte lo que sobre. Si es que tenemos que pagarle, por decirle, tenemos que pagarle al fideicomiso $80,000. Entonces le tenemos que pagar los $80,000 en el mes y los 20,000 nos sobrará para el resto, que capaz que no alcanza para el mantenimiento, para el pago de los sueldos, etc. Es decir, el administrador viene a sentarse a administrar una red, un recurso que ya está, digamos, invertido por el Estado y que está dando mantenimiento, pero no dicen que ellos van a solventar el tema de los mantenimientos, de los arreglos, no van a incrementar otra nueva etapa de generación eléctrica, es decir, o van a construir una nueva represa. Pero ahí sería nada más de normar en el texto del fideicomiso. A ver, el tema, el fideicomiso yo asistí a la reunión con el viceministro, no recuerdo este dato el nombre, un ex o profesor de la Politécnica Nacional, y ahí nos decía, vean, esto ya está, lo que vamos es a socializar y ver que se cumpla. O sea, no hay una vuelta atrás del tema. Como digo, no cabe un fideicomiso, porque si que se quiere es mejorar, lo que sí puede hacer es contratar, si es que no hay los técnicos adecuados, contratar para que se mejore el servicio de generación de electricidad. Pero lo que se hace aquí es se prioriza la privatización como un remedio, pero lo otro es también que se deteriora a la empresa del Estado para no darle recursos para que pueda reinvertir en estas obras de generación. ¿Qué cabe entonces ahora? ¿Demandas de tipo legal? A mí me parece que primero hay la demanda constitucional. Yo creo que eso cabe, porque como le digo, los recursos del Estado no pueden ser traspasados así, porque está prohibido la privatización y la constitución de los recursos estratégicos del Estado, y por tanto cabe una acción constitucional. Yo de hecho ya que los compañeros habían ingresado un documento a la Corte Constitucional, esperemos, no hemos sabido si se le han dado una respuesta, pero caben estas acciones. Pero eso demora mucho tiempo en la Corte, ese es otro tema. Ese también es otro de los temas, porque como le decíamos, el tema de inseguridad, igual la Corte Constitucional prioriza cosas que de alguna manera no tienen tanta importancia, y esto que es de vital importancia y que puede generar conflicto, la Corte lo echa para atrás. Es decir, también vemos que no hay una Corte con un tinte neutral, digamos, para que pueda dictar en derecho lo que con un sentido de país, dice usted. Claro, así es. O sea, obedece a lo político la Corte. A mí me Corte. parece que sí. Yo desgraciadamente tengo que decirlo, las Cortes Constitucionales hasta el momento no han sido unas cortes probas que hayan votado a favor del pueblo ecuatoriano, no de los sectores, yo digo a favor de cuidar y velar por el Estado ecuatoriano, respetando lo que dice la Constitución. Es decir, mire lo que pasó con el tema de Yasuní, una consulta demasiado obscura, a destiempo, extemporánea, después de 10 años. Claro. O sea, esas son las consecuencias de una Corte que no se mueve y que no prioriza las demandas que son prioritarias para no generar tanto conflicto. Entonces a mí me parece que yo, Corte Constitucional, si veo algo y me meten una demanda de que veo que va a generar un conflicto, lo priorizo. Yo no creo que se necesite un año para estudiar, perdónenme. ¿Cuántos magistrados? Yo creo que son 10 o 12 magistrados. No creo que haya la capacidad suficiente para poder leer lo que sabe leer en las Cortes y decir, vean, en una semana yo dictamino. Además ellos son expertos en la materia. Y además de eso, por eso son delegados a la Corte Constitucional, son estudiados, eruditos, están en la academia. Y me parece absurdo esperar tantos años. Ustedes dirán ellos, no es que hay tantos represados, pero tienen que priorizar, pues. Tienen que priorizar. Levantan acciones de inconstitucional de cosas, fíjense que son cosas tan irrelevantes, a veces hasta de un robo de un celular, y eso nos han contado, no lo puedo certificar, pero así cosas irrisibles que a veces yo digo, bueno, si está en peligro el ataque a la Constitución sobre el tema de los recursos del Estado, entonces me parece que yo debo dar prioridad a eso, claro. y no para que no se levante tanto conflicto. Pero
La Corte Constitucional, ¿bajo qué criterio lo hace? No lo sabemos, no lo desconocemos. En todo caso, veamos y esperemos que no se tomen tanto tiempo la Corte Constitucional y estaremos expectantes sobre este tema que obviamente es preocupante para el país. Y adicional, Jorge, permítame, el tema es que ni los candidatos, o bueno, ya uno de los candidatos, y lo decía uno de los compañeros, me parecía que Jorge Martínez lo decía, y también lo decía David Almeida en el tema de Petroecuador, que los candidatos se sacan cifras del estómago, o sea, cifras que no son reales. Y entonces cuando hay este tipo de aspectos que ni los candidatos conocen del tema y no permiten tampoco la conversación con los sectores que están defendiendo las áreas estratégicas del Estado, entonces vemos candidatos que no son realmente los que quiere el país y los que necesita el país. Desgraciadamente nosotros decimos, estamos, como decía un compañero, entre el SIDA y el cáncer para escoger en este momento, desgraciadamente. ¿Y por quién se inclinan los trabajadores? Nosotros no vamos a votar por ninguno de los dos. ¿Voto nulo? Posiblemente sí, en las provincias estamos nosotros ya haciendo las evaluaciones debidas, pero no vamos a ir por ninguno de los dos. Pero eso significaría que llegue un presidente o presidenta deslegitimado, que eso generaría más problemas. Claro, pero es que no podemos votar porque ninguno de los dos garantiza y sus programas de gobierno y lo que ya conocimos, es decir, ya conocimos de más de 15 años lo que fue un gobierno y conocemos también al otro gobierno que tiene un tinte proempresarial, es decir, no dan una garantía de llegar a una gobernanza porque ya los pronunciamientos que están dando ellos, como el tema de subir la jubilación, como es congelar los sueldos y salarios porque dice que son los mejores de Latinoamérica. Sí. Es decir, cuando hay ese tipo de pronunciamientos y cuando vemos un personaje que dejó hecho pedazos al IES no pagando el 40% que debe el Estado a pagar al IES, entonces nos damos cuenta de qué tenemos para escoger, claro. No tenemos algo bueno para escoger. Entonces, veamos qué es lo que pasa conforme pasen los días. Le agradezco, Edwin, por estar aquí. Muchas gracias, Jorge.